Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar entonces con la primera webconferencia relacionada pues con el curso de lógica y matemática. También por favor un momento, tan amables. Listo. Bien, entonces como les venía contando, vamos entonces a iniciar con la primera web y mientras va llegando más compañeros, permítanme por acá, yo miro algo acá. Bueno, listo. Entonces les recuerdo la primera actividad que nosotros tenemos. Un momento, por favor, ya vamos a continuar. Listo. Entonces, por favor me indican si están observando mi pantalla, tan amables. Sí, señor. Bueno, entonces la primera actividad que vamos a desarrollar, ¿sí?, es la tarea número 1. Esa tarea número 1 tiene un puntaje máximo de 175 puntos. ¿Con cuánto ganamos la tarea 1? Entonces la ganamos con 105 puntos. Esa actividad inició el 21 de febrero y se cierra el domingo 3 de abril. ¿Qué van a hacer ustedes como estudiantes? Ustedes como estudiantes van a elegir una letra, ¿sí? A, B, C, D o E. Son 5 estudiantes por cada grupo. Por cada grupo son 5 estudiantes, es decir, que a cada estudiante le corresponde desarrollar una letra. Entonces, por ejemplo, si usted indica en el foro, voy a desarrollar los ejercicios correspondientes a la letra A. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me voy aquí al entorno de aprendizaje, ¿sí? Le doy clic. Me voy al foro, busco el foro de discusión unidad 1. Voy, ¿sí? Y le escribo a mis compañeritos. Le doy aquí al foro, le doy acá a responder. ¿Sí? Aquí ya está abierto el foro. Cada docente, ¿sí?, digamos, cada docente ya ha abierto su foro. Y aquí le vamos a dar responder y le vamos a indicar apreciados, ¿sí?, o apreciado tutor y compañeros, o como usted quiera. Para la tarea 1 voy a desarrollar los ejercicios. Los ejercicios, ¿sí?, correspondientes a la letra A. Listo. Y le vamos a dar enviar al foro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, cuando Luis ingrese acá, dice, Carlos va a desarrollar los ejercicios correspondientes a la letra A. Ya Luis no puede elegir, esa letra, ¿sí? Ya tiene que elegir o la letra B o la letra C o la letra D. Entonces, yo por acá otro compañero le dio responder acá, voy a desarrollar los ejercicios correspondientes a la letra B. ¿Qué pasa? Entonces ya María no puede elegir ni la A ni la B, tiene que elegir la letra C. Dos estudiantes no pueden desarrollar la misma letra. En mi caso, si un estudiante me desarrolla la misma letra, ¿qué es lo que va a suceder? Yo miro aquí, bueno, entonces por acá Luis escribió el 24, dijo que iba a desarrollar la letra A. Y por allá María Isabel me dijo el 3 de abril, el último día, que iba a desarrollar la letra A. A Luis le calificó sus ejercicios, pero a María Isabel desafortunadamente me toca, digamos, anularle los ejercicios, ¿sí? Se los calificó con 1 porque no tuvo en cuenta la elección de su compañero. Muchachos,
Eso es claro. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la actividad? Listo, entonces, bueno, entonces vamos para acá para la guía. Ya después entonces ya indicamos qué letra vamos a desarrollar. Me voy para la guía. Como yo dije que iba a desarrollar los ejercicios correspondientes a la letra A, entonces mire cuántos ejercicios son. 1. Proposiciones y tablas de verdad. ¿Sí? 2. Vamos por aquí para el ejercicio 2. Identificación de las reglas de inferencia lógica. Continuamos. ¿Sí? 3. Aplicación de las reglas de inferencia lógica. ¿Sí? Y cuarto, problema de aplicación. Son 4 ejercicios. Como yo dije que iba a desarrollar la letra A, entonces, del primer ejercicio, desarrollo la letra A. ¿Sí? Del segundo ejercicio, ¿qué letra tengo que desarrollar? La letra A. La letra A. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo elijo? Ah, no es que yo voy a elegir del primero la A, del segundo la B. No, así no es la dinámica. Es muy clara la dinámica. Si usted elige la letra A, debe desarrollar los 4 ejercicios correspondientes a esa letra. ¿Sí? Continuamos. Del ejercicio 3. ¿Qué letra voy a desarrollar? Si yo dije que iba a desarrollar la A, entonces elijo la letra A acá y el ejercicio 4 también. ¿Listo? Entonces, aquí está la guía. Ustedes la van a leer muy bien, los puntajes que se asignan para cada uno de los criterios que se evalúan. Por favor, tengan en cuenta, ¿sí?, lo que les piden, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Entonces la guía es muy clara. Por ejemplo, en el ejercicio 1, vamos a ver qué nos toca hacer en el ejercicio 1. Entonces, el ejercicio 1, aquí la guía nos dice, ella nos dice, escriba la proposición compuesta, ¿sí? Propuesta en lenguaje natural, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Generar la tabla de verdad tras del simulador de lógica de la UNA, eso lo vamos a ver ahorita. Y deben realizar un video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio 1. La realización del video puede ser con la cámara del celular, cámara del PC u otra alternativa, ¿sí?, que a usted se le facilite. ¿Sí? El estudiante va a aparecer en la grabación de frente y mostrar a la cámara su documento de identificación ocultando el número del mismo. ¿Sí? Y debe subir el link del video a YouTube o otra plataforma. Y ese link lo debe pegar, ojo, debajo de la solución del ejercicio 1. No por allá al final, debajo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ojo con esto, que hay mucha gente que no entrega este video y ese video tiene, si no entrego el video, pues digamos que la nota me va a quedar muy bajita, ¿sí? Porque miren, solamente ese video, según la guía, vamos a ver que el video, miren, el estudiante presenta el video, mire, 30 puntos. Si yo no presento el enlace con el video, son 30 puntos que pierdo. Yo sé que a uno le da pereza, muchachos. A uno le da pereza presentar un video, ¿sí? Pero aquí si van a estudiar aquí en la UNAD, muchachos, les toca. Y le va a tocar en otros cursos. Entonces vaya, digamos, vaya familiarizándose, digamos, con el trabajo que se desarrolla aquí en esta universidad, ¿sí? Aquí, digamos que el aprendizaje es de tipo colaborativo y entonces, digamos que la forma como se trabaja pues en la UNAD es muy diferente a cómo se puede trabajar en otras instituciones en las cuales ustedes han estudiado. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que tenemos que hacer? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces a comenzar con la web. Yo les voy a pedir un favor. Todos vamos a cerrar los micrófonos porque entonces empezamos a interrumpir y no llegamos a ningún Pereira, como dicen por ahí. Profe, voy a participar. Me alza la mano. Me le da aquí, pa. Levanto la mano. ¿Cierto? Listo. Ya. Y participé. Bajo la manito. Listo. Si quieren, háganle. Háganle. Coja. Levante la manito. Y
Ya después bajo la manito. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar. Permítanme acá si es que tengo... No. Listo. Entonces vamos a iniciar con el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bienvenidos a la primera unidad. ¿Sí? Métodos para probar la validez de argumentos. Y entonces nosotros vamos a comenzar definiendo qué es una proposición. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta acá preguntas? Diana. Gracias, tutor y compañeros. Buenas noches. Muy buenas Tutor, una noches. pregunta. Si yo elijo, por ejemplo, desarrollar los ejercicios de la letra C en todos los ejercicios propuestos en la guía, ¿no puedo hacer los demás? Pues una vez haya cumplido con lo mío, ¿no puedo desarrollar los demás para aprender? Sí, Sin claro, publicarlos. Sí. usted los puede desarrollar, pero con mucho gusto. Por ejemplo, a mí me escribe por el Skype. Yo estoy disponible los martes y jueves, ¿cierto? Perfecto. ¿Sí? De 5 a 7. Pero no me los puede enviar al Al foro. foro. De ¿Sí? Al acuerdo. foro no. ¿Por qué? Porque es que hay, entonces es como si usted le estuviera haciendo el trabajo a los compañeros suyos y esa no es la idea. Usted sí le puede aportar al compañerito, decirle, ve compañero, eso está malo. Usted le puede ayudar. Otra cosa muy importante, y gracias por recordarme, la participación en el foro se califica, muchachos. ¿Sí? Entonces usted va a venir acá y no es solamente indicar qué letra va a desarrollar, no. Usted va a venir acá y también, profe, vea, desarrolló el ejercicio 1, ¿sí? Entonces ahí lo subo para que usted lo mire. Entonces yo cojo y lo miro y le digo, ve, ¿cierto? Ve, Jennifer, el ejercicio está muy bien, ¿sí? Ah, listo. O ve, Jennifer, hay que corregir esto, ¿sí? Entonces esa es una ventaja que tiene que ustedes, ¿sí? Participen aquí en el foro. Es una de las ventajas. Si yo no participo en el foro, entonces cuando yo entregue mi trabajo, yo no sé si eso va a estar bueno o si va a estar mal. Entonces, aténgase a las consecuencias, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes participen en el foro subiendo sus aportes de los ejercicios. Hombre, no nos dejemos coger del tiempo. Por ejemplo, tenemos mucho tiempo. Esta primera semanita elijo mi letra, hago aportes del primer ejercicio y así. Ah, la semana que viene el segundo y así. ¿Sí? Ana, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. Profe, una pregunta. ¿El video puede ser de cualquier ejercicio? Pues porque No, lo digo porque... solamente del ejercicio 1, nada más. Van a explicar únicamente el ejercicio número 1, ¿sí? De la guía. Ah, bueno. Listo. Yo lo decía porque a veces uno tiene unos ejercicios que los comprende y lo puede explicar más. No, solamente el ejercicio 1. El ejercicio 1 es el de los más sencillitos, con toda seguridad, y no vas a tener problema. Entonces, aquí solamente el video es del ejercicio 1. Ustedes también van a tener un anexo en el cual, ¿cierto? Les dan ejemplos de cómo, digamos, pasar este lenguaje simbólico al natural, cómo construir la tabla de verdad, la tabla del simulador de lógica, ¿sí? Ahí van a tener un ejemplito y aquí van a tener, digamos, un anexo también en el cual le van a indicar cómo se maneja el simulador de lógica de la UNAD, pero yo también les voy a explicar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es una proposición? ¿Sí? Eso es lo más importante porque nosotros vamos a tratar con proposiciones. Entonces me dice que según Villapal 2015 una proposición constituye una oración que tiene un valor de verdad. Es decir, puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Entonces una proposición simplemente es una oración la cual vos puedes decir si esa expresión es verdadera o es falsa, pero yo no puedo decir que es falsa o verdadera a la vez. Si la oración es una pregunta o una orden, ¿sí? Carece de sentido o es imprecisa, entonces no puede clasificarse como verdadera o falsa y por lo tanto no puede ser una proposición. Entonces me hago entender. Por ejemplo, si yo le digo,
2 es mayor que 1. Eso es una proposición. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar un valor de verdad. 2 es mayor que 1, ¿es verdadero o falso? Falso porque no tiene sentido. No, claro que sí, 2 es más ¿Verdadero? grande que 1, ¿cierto? Es verdadero. Verdadero. Sí, eso es verdadero, 2 es más grande que 1. Entonces, es una proposición verdadera. O sea, yo digo que Bogotá es la capital de Antioquia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Eso es falso. Listo. Entonces, eso es una proposición, una expresión a la cual yo le puedo dar un valor de verdad. Entonces, o puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, si yo le digo a usted, ve, Ana, ¿cómo estás? Entonces, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Verdadero o falso? Entonces usted me, profe, pero es que usted no me, digamos que esa oración yo no le puedo No dar tiene un valor de sentido. verdad, ¿cierto? Eso es una No es expresión pregunta, ¿cierto? A la cual yo no le puedo decir si eso es falso o verdadero. O si yo le... María Isabel, ¿me apaga el micrófono? ¿Eso es verdadero o falso? Profe, no, eso como que, ¿cierto? Yo no le puedo dar un valor de verdad, eso es una orden, ¿listo? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta qué es una proposición. Hay gente que escribe, por ejemplo, proposición María. ¿María qué? Pues, escriben proposición María, pero María, le podemos dar a María que eso es falso, verdadero, ¿qué es? Entonces, digamos que esa expresión no es una proposición, porque yo no le puedo asignar un valor de verdad. ¿Listo? Está lloviendo. ¿Ustedes qué opinan? Puede que sí, puede que no. Ah, Dependiendo bueno. del tema. Por ejemplo, para usted, María Isabel, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero, profesor. Está ¿Está lloviendo lloviendo por duro. allá? Sí, señor. Que Ah, depende bueno. si lo Y está para otros, filmando pues o lo puede está ser falso. practicando. Pero entonces a esa expresión yo le puedo dar un valor de verdad. Vale. ¿Listo? Entonces son proposiciones. Carlos estudia para el examen de mañana. Eso puede ser verdadero, eso puede ser falso. ¿Sí? Le podemos asignar un valor de verdad. Andrés estudia en la UNAD. Eso es una proposición. Puede ser verdadero, puede ser falso. Le podemos dar un valor de verdad. ¿Cierto? Juan participó en la web conferencia. Sí, por aquí está Juan Sebastián, ¿cierto? Entonces, verdadero, ¿sí? Entonces, son expresiones a las cuales nosotros les podemos dar un valor de verdad. No son proposiciones. ¿Eres feliz? Sí, no le puedo No asignar. es una proposición. No. Come tus verduras. ¿Será que eso es una... Tampoco. Tampoco, no le puedo asignar un valor de verdad. Come tus... Me están ordenando, es una orden. Hola. Eso no es una proposición tampoco. Listo. Entonces, ojo, las proposiciones son aquellas oraciones a las cuales nosotros les podemos asignar un valor de verdad. ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda? Sí, señor. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Y a cada proposición, entonces, pues le puede asignar un valor de verdad, como estamos indicando, verdadero o falso. ¿Sí? 2 es mayor que 1. Proposición verdadera. Medellín es la capital de Risaralda, pues eso es una proposición falsa. Sabemos que la capital de Risaralda es Pereira, ¿cierto? Y tenemos entonces que una proposición es verdadera o falsa. No puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Eso no puede suceder. Sí, eso no puede suceder. Que una proposición sea verdadera y sea falsa al mismo tiempo. Sí. Bien. Aquí nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de proposiciones. Van a haber unas proposiciones simples o atómicas, ¿sí? Por ejemplo, son aquellas que no tienen términos de enlace como y, entonces, o, sí, solo sí, ¿sí? Están estructuradas por una única oración. Yo como identifico una proposición simple, por lo general, cuando esta tiene un sujeto y un predicado. ¿Listo? Ejemplos, Mario come frutas. ¿Sí? Hay veces que tenemos pues el sujeto tácito, come frutas, listo. José es ingeniero. Entonces, estas proposiciones son simples o atómicas. Bien.
Muchachos, nosotros vamos a utilizar un lenguaje que se llama lenguaje simbólico. ¿Listo? Para representar una proposición. Por ejemplo, cuando ustedes escriben por el WhatsApp, entonces usted escribe, hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que pasa la información del celular, por ejemplo, de Ana al celular de Andrés? A través de un lenguaje simbólico, a través de un lenguaje de ceros y unos. Entonces, cuando yo mando, ese lenguaje simbólico de ceros y unos viaja, llega al celular de por allá de Andrés, ¿cierto? Y luego pasa al de nuevo el lenguaje natural. ¿Para qué? Porque Andrés no es capaz de leer esos ceros y unos, ¿sí? Entonces, el celular lo que hace es traducir ese lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a representar para poder representar, digamos, estas proposiciones en un lenguaje simbólico? ¿Cómo las vamos a representar? Las vamos a representar con las letras minúsculas. Por lo general, las que más se utilizan, P, Q, R, S, T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo defino P, Andreas feliz, cuando yo vea P, significa, ¿qué estoy diciendo? Significa que Andrea es feliz. ¿Listo? Entonces, esta P, si yo defino P como Andrea es feliz, repito, entonces cuando yo vea la P por allá, eso significa que Andrea es feliz. Y si yo veo la Q, entonces yo defino Q como Andrés aprobó el curso. Cuando yo vea la Q solita por allá, ¿sí? Entonces yo estoy indicando que si cuando vea esa Q, que Andrés aprobó el curso, se refiere a que Andrés aprobó el curso. Si yo veo R y la defino de esa forma, 2 es mayor que 1, entonces para mí, cuando yo vea la R, lo que significa para mí es que 2 es mayor que 1. Si yo defino la R como hoy es un día soleado, entonces cuando yo vea la R por allá, ¿sí? Para mí el significado de ella va a ser hoy es un día soleado, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a definir con estas letras P, Q, R, S, T. Así vamos a definir entonces las proposiciones. Y vamos a trabajar con otro tipo de proposiciones que van a ser las proposiciones compuestas o moleculares. ¿Listo? Esas proposiciones compuestas ya vamos a ver que van a tener por lo general dos verbos, van a estar compuestas de dos verbos, ¿sí? Y van a estar unidas por unos términos de enlace que desde ahora debemos reconocer. Esos términos de enlace van a ser la I, la O, el entonces y el sí, solo sí, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar estos términos de enlace o sinónimos para de estas expresiones y o entonces sí, solo sí, cuando queremos expresar, digamos, proposiciones compuestas. Ejemplos, miren ahí, Mario come frutas y hace deporte. Ahí tenemos dos proposiciones, Mario come frutas, ¿sí? Y la otra, Mario hace deporte. Son dos proposiciones unidas por un término de enlace que en este caso es sí. Esa es una proposición compuesta porque hay dos proposiciones. De nuevo, repito, Mario come frutas y hace deporte. ¿Sí? Aquí hay dos proposiciones. ¿Qué más? José es ingeniero o José es abogado. Ahí también tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Unidas a través de este término de enlace que es la O. ¿Sí? Si obtienes 300 puntos, entonces apruebas el curso. ¿Sí? Ahí también tenemos dos proposiciones, que es si obtengo 300 puntos, entonces apruebo el curso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos proposiciones que es obtienes 300, si obtienes 300 puntos, ¿sí? Entonces apruebas el curso. Entonces, ahí tenemos dos proposiciones unidas con término de enlace y Nelson juega fútbol sí, solo sí, no tiene que trabajar.
hay también dos proposiciones unidas con un término de enlace. Esas son proposiciones compuestas. Profe, entonces una proposición compuesta es solamente la que está compuesta por dos proposiciones. No, aquí yo puedo colocar Mario come frutas y hace deporte o va a cine, por decir algo, es compuesta. ¿Listo? Entonces pueden haber más de una proposición. Jóvenes, hasta acá, ¿alguna duda? No, señor. No, señor. Entonces, que nos quede claro entonces qué es una proposición simple, qué es una proposición compuesta y ojo con esos términos de enlace que los vamos a utilizar bastante. Bien. Aquí, por ejemplo, si trabajo, ganaré dinero. Esa es una proposición compuesta, ¿sí? Digamos que ahí esa coma juega como un entonces, ¿sí? Esa expresión, por ejemplo, tiene dos verbos. ¿Cuáles son los verbos? Trabajar y ganar. Entonces uno dice, hombre, esa proposición debe ser una proposición compuesta y ahí hay un operador que aparece de forma implícita. ¿Cuál es ese operador que aparece de forma implícita? ¿Sí? Es el entonces. Esa comita, ¿sí? Digamos que lo puedo ver como un entonces, ¿cierto? Si trabajo, entonces ganaré dinero. Bien. Carlos y Andrés son amigos. Ojo con esto, porque hay gente que, digamos, que siempre que ve dos, por ejemplo, ahí, este término y ya piensan que aquí hay dos proposiciones. No, ahí no hay dos proposiciones. Esa es una proposición simple. ¿Por qué es una proposición simple? Porque, ojo, esta expresión solamente tiene un verbo. ¿Cuál es? Son. ¿Cierto? Son. Entonces, observen que esta expresión no es una proposición compuesta, ¿sí? Es una proposición simple, porque el conector y solamente está relacionando los sujetos. Entonces, por lo general, profe, entonces, ¿cuándo me doy cuenta si es una proposición compuesta? Cuando tenemos, ¿sí? No, es por los verbos, por los verbos. Entonces, por los verbos es que yo me doy cuenta si, digamos, si la expresión es una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, aquí esta proposición es una proposición simple, ¿sí? Porque Carlos y Andrés son amigos. Entonces, Carlos y Andrés, eso puede ser falso, eso puede ser verdadero. Y ahí, por ejemplo, no tenemos dos proposiciones. Bueno. Ahora vamos para el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Entonces, según Villapaldo, el lenguaje natural se entiende a la lengua utilizada normalmente, ¿sí? La que nosotros hablamos, ¿sí? Lo que usted habla por allá en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Cali, ¿sí? Es una comunidad de individuos por lenguaje natural se entiende a la lengua utilizada normalmente en una comunidad de individuos para la comunicación entre ellos. Es decir, el lenguaje que hablamos en nuestra vida cotidiana, sí, que en nuestro caso pues el español. Eso es el lenguaje natural. Y aquí tenemos también, vamos a hablar de un lenguaje simbólico, que es ese que está constituido por símbolos. Y es, por ejemplo, lo que yo le hablaba de su celular, que cuando usted le escribe, digamos, a su esposo, a su novia, a su novio, hola, ¿cómo estás? A través del celular, ¿cierto? Lo que hace el celular, digamos, es transformar esas palabras en un lenguaje de ceros y unos, en un lenguaje simbólico, y cuando llega al receptor, ¿sí? Transforma esos ceros y unos, que es un lenguaje simbólico, en un lenguaje natural, para que usted lo pueda entender, ¿sí? Entonces, al simbolizar un lenguaje, lo que persigue es sencillez, claridad y exactitud. Vamos a ver entonces estos conectivos, mírenlo acá, estos conectivos. Cuando yo vea esa V al revés, ¿cómo la voy a leer en el lenguaje natural? Como una I.
¿Listo? Entonces, si yo, esto es en el lenguaje, mira, aquí tenemos, estos son lenguajes simbólicos. ¿Y cómo lo leo en el lenguaje natural? Entonces, esta V al revés la voy a leer como I. También la puedo leer como pero o además. Listo. Sinónimos de esta expresión. Pero por lo general utilizan esta. Entonces, yo veo esta expresión y utilizo entonces en el lenguaje natural la puedo escribir como I. Cuando vea la V, este símbolo, ¿cómo lo voy a leer en el lenguaje natural? Como O. Cuando yo vea este símbolo, ¿cómo lo voy a leer? Como entonces, ¿sí? También se puede leer implica, por tanto, por ende, ¿sí? En consecuencia. Cuando yo vea este símbolo en el lenguaje natural, ¿cómo lo voy a leer? Como un sí, solo sí, o es equivalente, ¿sí? Entonces yo coloco en rojo el que más se utiliza. Y cuando yo vea este símbolo, ¿cómo lo voy a leer? Como no, ¿sí? Una negación, no, no es cierto, es falso. También se utiliza este símbolo para indicar la negación, ¿sí? No. Entonces, podemos usar este o podemos usar este. Cualquiera de los dos nos sirve. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una proposición compuesta. ¿Cómo lo voy a leer? En el lenguaje natural. ¿Cómo se lee esto? Ahí. P y Q. P y Q. ¿Cómo lo leemos acá? P o Q. P o Q. ¿Cómo lo leemos acá? P, entonces P. Q. Entonces Q, P muy bien. entonces Q. O P P implica Q. ¿Y implica esta? P, sí, sí, solo solo sí, Q. Muy bien. ¿Y P, esta? sí, solo sí. P y no P Q. no, No P. es, no Muy es bien. cierto No que P. O no es cierto que P. O es falso P. ¿Cierto? A estos son conectivos lógicos y a estos conectivos se les conoce, se les da un nombre. Por ejemplo, este conectivo se le conoce como la conjunción. ¿Sí? Conjunción. A este conectivo se le conoce como una disyunción. Ese es el nombre que se le da. Este conectivo se conoce como una condicional. Este conectivo se conoce como una bicondicional y este conectivo se conoce como una negación. Entonces, ojo con esos nombres. Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Entonces, cuando yo veo este símbolo, esta es una conjunción. ¿Y cómo se lee? Como I. ¿Esto qué es? Esto es una disyunción. ¿Y cómo se lee en el lenguaje natural? Como O. ¿Esto qué es? La condicional. ¿Cómo se lee en el lenguaje natural? Entonces, ¿sí? Implica en consecuencia. Esta es una bicondicional. ¿Cómo se lee? Sí, solo sí. ¿Esta es qué? La negación, este simbolito. ¿Sí? ¿Y cómo se lee? No, no es cierto, ¿sí? Es falso. Entonces, ahí tenemos, digamos, cada uno de esos conectivos lógicos. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna, profesor. Bueno, vamos a continuar. Ojo cuando tenemos la implicación, muy importante, muy importante. A P la vamos a leer como el antecedente cuando yo tengo una implicación, ¿sí? Y Q, para mí Q va a ser el consecuente. ¿Por qué? Porque Q se da como consecuencia de P y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo le digo a usted, si obtengo 300 puntos, entonces gano la materia. ¿Sí? Mire que ese Q que yo voy a llamar gano la materia se da como consecuencia de que yo obtenga esos 300 puntos. Si obtengo 300 puntos, entonces gano la materia. Ese gano la materia se da como consecuencia de obtener esos 300 puntos. Por eso se le llama a este consecuente y a este se le va a llamar antecedente solamente bajo la implicación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del lenguaje natural al simbólico. Entonces, eso es lo primero que usted le van a pedir acá. Mire,
Entonces usted llega acá, le definen la proposición P, la UNA es una universidad pública, le definen la proposición Q, la UNA cuenta con 73 programas de educación superior con registro calificado, no es toda la machera, ¿cierto? Y por aquí le definen R, la UNAD es la institución pública de superior más grande del país, imagínense en eso. ¿Sí? Entonces mire que les dan una proposición P, una proposición Q y una proposición R. Y les dan un lenguaje simbólico. Entonces, según lo que yo les conté ahora, ¿qué es P? P es la UNAD. La UNA es una universidad Universidad. pública. Acá, aquí la tengo. Después me dicen Q. ¿Qué es Q? La UNAD cuenta con 73 programas de educación superior. Muy Por bien. ¿Y registro qué es calificado. R? ¿Y qué es R? UNAD Una es la Sí. institución pública de educación superior más grande Muy del país. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿y esto cómo se lee? P y Q, entonces R. Esto se lee I, ¿cierto? ¿Y esto se lee como? Entonces, muy bien. P y Q, entonces R. Ese es el lenguaje simbólico, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, entonces, lo mismo, Mario participa en los foros. Mario entrega sus aportes a tiempo. Y ya ven, muy bien, Mario. Mario pierde el curso. Ey, pero ¿qué pasó? No, entonces vamos a ver el lenguaje simbólico. Entonces vamos a suponer que ahí me dan este lenguaje simbólico. ¿Vale? Ahí. Entonces, ya definí P. ¿Qué es P? Mario. Mario participa en Mario los foros. ¿Qué es Q? Mario entrega sus aportes a tiempo. ¿Y qué es R? Mario pierde el curso. Listo. Entonces vamos para el lenguaje, vamos a pasar eso del lenguaje simbólico que está ahí al lenguaje natural, como lo hace mi celular. Que pase esos ceros y unos, ese lenguaje simbólico lo pasa al natural para que yo pueda leerlo. Entonces usted me va a escribir eso en el lenguaje natural para que yo lo pueda leer. Yo soy brutico, yo no entiendo esto. Entonces usted me lo va a pasar al lenguaje natural. Y entonces el lenguaje natural me va a decir, ¿qué es P? Cuénteme. Mario participa en foros. ¿Y cómo se lee esto? y Y véalo ahí. Mario entrega. entrega sus aportes a aporte, ¿cierto? Si quiere coloca Mario, Entonces, pero aquí, ¿sí? Y entonces, eso, muy bien. Y luego sigue, miren, es dejarnos llevar. Entonces, si lo ve. un no, una negación. Eso es un no. Si R es Mario, pierde el curso, ¿qué es esto? No. Mario no pierde el curso. Entonces no es cierto que pierde el curso. Eso está bien. O Mario, entonces Mario no pierde el curso. Entonces, miren qué bonito. Entonces ya pasamos de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Eso es así de fácil, muchachos. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Vea, P, Mario participa en los foros y Q, ¿cierto? Entrega sus aportes a tiempo. Entonces, mire, eso lo lleva uno de la mano. ¿Sí? No R. ¿Y qué es no R? La negación. ¿Cuál es la negación de esto? Si R es Mario, pierde el curso. No R es Mario, no pierde el curso. ¿Sí? Si P es Mario, participa en los foros. No P es Mario, no participa en los foros. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hay que enseñarle al novio este lenguaje simbólico. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? A ver, Mónica participa en las webconferencias. Mónica presenta sus aportes a tiempo en los foros. Mónica ganará el curso. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Y Mónica obtendrá buenas notas, pero ya tenemos otra proposición. Ya sabemos que es P, ya sabemos que es Q, ya sabemos que es R, ya sabemos que es S. Vamos para el lenguaje simbólico. Me dan ese lenguaje simbólico. Me dan eso. ¿Vale? Ahí. Y entonces usted me va a ayudar a mí porque yo eso no lo entiendo. ¿Sí? Yo esto no lo entiendo. Entonces usted me ayuda a mí a llevar ese lenguaje simbólico al lenguaje natural. Ayúdeme. Entonces, P. Sí. Mónica participa en las webconferencias. Mónica participa en las webconferencias. Muy bien. ¿Y qué sigue? Excepto o Este es O, ¿cierto? sus aportes a tiempo. O presenta sus aportes a tiempo.
Entonces, mucho cuidado que esto a veces lo confundimos con una I, eso es una O, ¿cierto? Ujú. O, ¿sí? Mónica presenta sus Sí, los aportes a tiempo aportes en a los tiempo en los foros. foros. ¿Sí? Listo. Después, ¿qué sigue? Esto Entonces, implica, Entonces, Mónica ganará el Mónica curso ganará el curso. y obtendrá una nota. y y obtendrá buenas obtendrá buenas notas. notas. Así de fácil, mire que eso lo lleva uno de la mano. Y eso es lo que usted tiene que hacer acá. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Ay, perdón, aquí. Eso es lo primero. Va. Un lenguaje simbólico, llévelo al natural. Un lenguaje simbólico, llévelo al natural. Un lenguaje simbólico, lo llévelo al natural y listo. Eso es lo primero. ¿Sí? Bueno. Y entonces después usted le van a decir, ah, bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Una profesora. No, señor. No, Perdón, una señor. pregunta, profe. Digamos en la proposición anterior, si se cambia el orden del paréntesis, ¿afecta en algo la proposición? Acá, ¿en cuál? En este. No, en la anterior, en En la este, anterior, en la no, que era ahí no, simple. no, o sea, si yo cambio el orden, pues por lo general no se va a afectar. Pero ¿sabes en cuál sí se va a afectar? Por ejemplo, en una condicional. En un P, si por ejemplo, si yo cambio aquí el orden en esta y RS pasa a ser el antecedente y P o Q el consecuente, ya la expresión cambia totalmente. Porque aquí esto se da como consecuencia de que sucede esto. ¿Sí? Una pregunta, Ujú. tutor. Cuéntame. Si el no, la negación va dentro del paréntesis antes de la R, ¿qué significa? Si va acá antes del Es paréntesis, ahí. bueno, para eso hay que No, utilizar, después del paréntesis y antes de la R. a ver, vamos a ver, escribámoslo aquí. Yo tengo R y S así. ¿Así o Pero qué? antes de la R, dentro del paréntesis está la negación. ¿Así? Eso, sí, señor. Ah, listo. Entonces vamos a suponer que usted tiene esto acá negado. ¿Qué significa? Mónica no ganará el curso. Que Mónica no ganará el curso. No ganará el curso. Ujú. Si yo la Pero tengo acá, entonces, entonces si yo la meto acá, entonces yo estoy diciendo no R o S. Entonces estoy negando R. Mire, esto es una negación de R. Estoy diciendo que Mónica, si R es Mónica, ganará el curso. ¿Sí? pero Ese símbolo entonces me está pierde diciendo que la no gana. lógica de la Tendría frase. sentido. ¿Cómo? Exacto. Entonces ¿Qué, la qué? No frase tendría no tendría sentido. sentido. Bueno, lo que nosotros aquí, por lo general, ¿sí? Digamos que usted simplemente lo que tienen que hacer es llevarlo del lenguaje simbólico al natural, así tenga o no tenga sentido. ¿Listo? Bonito. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Dame la Eso es puerta como más. cuando usted escribe en su celular, tenga o no tenga sentido, él te lo pasa del lenguaje simbólico al natural. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, Tenga o no señor. tenga sentido. Entonces, ¿qué hace el celular? Manda, ¿sí? Bueno, yo le mando esto y él que me transcribe esto, tenga o no tenga sentido. Así de sencillo. ¿Sí? Porque hay gente que escribe muy chueco y así le llega chueco. ¿Listo? O sea, es como si yo abreviara las palabras y él igual lo envía. Sí, lo envía, claro. Entonces, yo simplemente me dicen, pase el lenguaje simbólico al natural, páselo. Tenga o no tenga sentido la expresión. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Yo pregunté ¿Es claro? por qué hay un ejercicio así en la guía y me Sí. tocó a mí. No, por eso, no importa. Es por eso lo que te estoy diciendo. Eso es como cuando tú utilizas tu celular y mandas una cosa sin sentido. ¿Qué hace? El celular simplemente te transcribe. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Sí? Simplemente transcribir. Tenga o no tenga sentido la expresión. Aquí van a haber muchas cosas que no van a tener sentido. ¿Sí? Pero usted simplemente va a pasar del lenguaje simbólico al natural. ¿Listo? Y ya, tenga o no tenga sentido. ¿Qué otra duda tienen? Cuéntame, Anderson. Profe, bueno, no he tenido la oportunidad de pues revisar la guía, pero
veo que cada uno de los ejercicios, digamos, va del A al D, ¿cierto? Ujú. Sí, entonces, pues es que entré tardecito a la clase. Entonces ahorita al final, listo, porque eso ya lo hablamos al inicio y digamos que esta web es muy larga, entonces debemos avanzar, no nos podemos atrasar. Listo, Anderson, entonces ahorita al final con mucho gusto vuelvo y repito esa información. Ok. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la negación. Aquí vamos a hablar de unas tablas que se llaman tablas de verdad. ¿Sí? Vamos a hablar entonces. ¿Qué pasa con la negación? La negación me dice que si P es verdadero, la proposición P es verdadera, ¿qué es no P? Falsa. Es falso. ¿Sí? Si yo digo, hombre, 2 es mayor que 1, si eso es verdadero, profe. Y si yo digo 2 no es mayor que 1, aquí estoy diciendo 2 no es mayor que 1, entonces eso es falso. Ahora, aquí yo le estoy diciendo, Bogotá no es la capital de Quindío. ¿Y usted aquí qué me está diciendo? Que No sí, es capital. niego. ¿Sí? Bogotá no es la capital de Quindío. Aquí me está diciendo lo contrario. Bogotá es la capital de Quindío, porque están negando. Ah, bueno, entonces eso ya es verdadero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una proposición verdadera, su negación es falsa. Y si tengo una proposición falsa, su negación debe ser ¿cómo? Verdadero. Verdadera. Ojo pues con eso. Aunque no tenga sentido. No, aquí sí. Aquí sí. Bien. Conjunción. Entonces, recordamos este símbolo. Listo. Entonces, mire lo que me dice la conjunción. Vamos a mirar la tablita. ¿Sí? Vamos a mirar la tablita y la conjunción me dice que si ambas proposiciones son verdaderas, ¿cómo debe ser la conjunción entre P y Q? Verdadero. Verdadera. ¿Qué me dice la conjunción? Mire, si hay al menos una proposición falsa, la conjunción de las dos va a ser ¿qué? Falsa. Falsa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Si hay al menos una proposición que es falsa, la conjunción es falsa. Es decir, que para que la conjunción sea verdadera, ambas Ambas tienen que ser proposiciones deben ser verdaderas. ¿cómo? Ambas deben ser verdaderas. Si hay una falsa, entonces, ¿qué pasa? La conjunción es falsa. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Entonces, mucho cuidado con esta tabla. Ojo con la conjunción. Ojo con esas tablas. ¿Sí? Entonces, la conjunción es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Vamos con la disyunción. Mire lo que me dice la disyunción. A diferencia de la conjunción, ojo, disyunción, la V al revés. ¿Sí? No confunda esto con un verdadero, disyunción. La disyunción es falsa únicamente si ambas proposiciones son ¿qué? Son falsas. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado acá. Si ambas proposiciones son falsas, la disyunción va a ser falsa. En caso contrario, si hay al menos una verdadera, mire que la disyunción es verdadera. ¿Hasta aquí alguna duda? Como decimos los matemáticos, eso es teorema y eso es así. ¿Listo? Y así se maneja. Entonces, ustedes no pueden cambiar las reglas del juego. Si usted me llega por allá a decir, que es que falso y verdadero en una conjunción me da verdadero, hasta ahí llegó el ejercicio. ¿Sí? Es más, si usted estudia electrónica, esto se utiliza como, no sé si aquí hay algún estudiante que estudie electrónica o sistemas, ¿sí? Que haya estudiado. Esto se utiliza como base, por ejemplo, para los circuitos electrónicos. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, aquí me pongo a inventar y yo digo, por ejemplo, que bajo una conjunción 1 y 0, ¿sí? Me da 1. Se me quema el circuito. Entonces, mucho cuidado cómo manejamos esto. ¿Sí? 1, 1 me da 1 y si hay un 0, entonces todo me da 0. ¿Listo?
allá en electrónica, estos verdaderos se relacionan con 1 y F con el 0. ¿Sí? Y eso ustedes, si alguien estudia electrónica o estudiar sistemas, va a ver eso. Se va a acordar de mí. Entonces, íbamos con la disyunción. La disyunción es falsa únicamente si ambas proposiciones son falsas. Si hay al menos una verdadera, la disyunción es verdadera. ¿Sí? Eso lo vamos a tomar así como está. No nos vamos a poner a cambiar la regla. Es como si yo me pusiera a cambiar las reglas del fútbol. No, el que va en la mitad de la cancha puede coger la pelota con la mano, ¿no? Ya usted está dañando todo, hermano. Bueno, vamos a continuar. La condicional. ¿Qué me dice la condicional? Mire, la condicional únicamente va a ser falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por ejemplo, si yo le digo a usted, es cierto, bueno, vamos a suponer que es verdadero que yo tengo 300 puntos. Y Q es gano lógica matemática, ¿sí? P eso, tengo 300 puntos. Usted sabe que con 300 puntos yo gano. Y Q es gano lógica matemática. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo tengo 300 puntos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Es falso que gane qué? Lógica matemática. ¿Esa expresión, esa proposición será una proposición verdadera? Yo le pregunto a usted. Usted me va a decir, ¿cómo así? Si yo obtengo 300 puntos, obvio que gano lógica matemática. Entonces eso es falso. ¿Sí? Entonces, si tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso, pues la implicación es falsa. ¿Sí? En caso contrario, va a ser verdadera. Entonces, antecedente verdadero, consecuente falso. Recuerde esto. Antecedente verdadero, consecuente falso. La implicación es falsa. Es el único caso en que la implicación es falsa. Ojo con este orden. Antecedente, consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso. Implicación falsa. Y por último, tenemos la bicondicional. Tenemos la bicondicional. La bicondicional es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas y cuando ambas proposiciones son ¿qué? Falsas. ¿Sí? Profe, ¿y si hay un falso y un verdadero? La bicondicional es falsa. ¿Sí? O ambas son verdaderas o ambas son falsas. ¿Sí? En el caso en que ambas sean verdaderas, la bicondicional es verdadera. En el caso que ambas son falsas, la bicondicional también va a ser verdadera. Entonces, ojo, con estas tablas las tenemos. Las memorizamos. Bueno. Entonces, bueno. Prioridad. Bueno, aquí nosotros vamos a tener una prioridad cuando tengamos, digamos, estos signos, pero aquí no vamos a jugar mucho con ellos. Los signos de agrupación, por ejemplo, los paréntesis, los corchetes y las llaves van a tener la mayor prioridad. Luego, entonces va la negación, luego la conjunción y la disyunción. Por último, la condicional y la bicondicional. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Bueno. Entonces, usted por acá le van a pedir construir una tabla. ¿Sí? Le van a pedir generar una tabla, ¿sí? De verdad. Profe, ¿qué es eso? ¿Y cómo se genera esa tabla de verdad? Entonces, ojo pues, ¿cuántas filas, ¿sí? No, todos sabemos que es una fila, ¿cierto? Cuando tenemos una tabla. Es cuando nosotros armamos una tablita, ahí estamos armando una tablita, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las filas? Entonces, estas son las filas, vea, filas, ¿cierto? Y estas van a ser las columnas. Entonces, filas. Y las columnas.
Ahí las tenemos. Entonces, ojo pues. Entonces, cuando yo esté construyendo una tabla de verdad, ¿cuántas filas debe tener mi tabla de verdad? Eso depende del número de proposiciones. Y va a estar dado por esta fórmula 2 a la n. Es decir, profe, ¿cómo así? Sí, mira, voy a explicar así de sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, P y Q en el lenguaje simbólico, P y Q implica R, ¿cuántas proposiciones hay involucradas? 3. Hay 3. 3. Entonces, adivinen cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. 3. Va a tener 2 a la 3 filas. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Sí? ¿Qué es 2 a la 3? Ah, profe, es que yo no me acuerdo. Mire, este numerito, este 3, le dice cuántas veces se repite la base. ¿Sí? Esta es la base, este es el exponente, y el exponente me dice cuántas veces repite la base. ¿Cuántas veces repite la base? 3, ¿cierto? Entonces, ¿esto me va a dar cuánto? No me digan que 6. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3 proposiciones en el lenguaje simbólico, mi tabla debe tener 8 filas. 8. Ahora, profe, y entonces si yo tengo, por ejemplo, P y Q, implica R y T. Y S. ¿Sí? Bueno. Profe, entonces, ¿cuántas hay ahí? A ver, ¿cuántas proposiciones hay en ese lenguaje simbólico? 4. 4. Hay 4, entonces 2 a la 4, ¿sí? Donde 4 es el número de proposiciones simples, y entonces esto me está diciendo que esto se repite. ¿El 2 cuántas veces repite? 4. 4 veces. Entonces, 1, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 10. Es decir, que mi tabla va a tener 16 filas. Ahora vamos a suponer que yo tengo no P y Q, ¿sí? Implica P y P o Q. A ver, ¿cuántas proposiciones tengo? Permítame acá una cosita. P o no Q. ¿Cuántas proposiciones diferentes tengo? 2. 2. 3. 2. 3. Ah, A ver, ¿cuál es la tercera? no. 2. P y Q. Tenemos 2, P y Q. Sí. Profe, y no P no es, no. La misma, es la negación. No P es la negación de P. Solamente tenemos 2 proposiciones. Es decir, que mi tabla de verdad va a tener ¿cuántos? 4. ¿Cuántas veces se repite el 2? 4. 4 filas. 4 filas. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, señor. Muy bien, vamos entonces. ¿Sí? Correcto. Listo. Entonces, mire, ojo cómo vamos a formar la tablita. Entonces, si tengo una proposición, es 2 a la 1, es sumar 2, entonces verdadero o falso. Lo vamos a hacer de forma ordenada, por favor. ¿Sí? Miren acá, yo les dije que si habían 2 proposiciones, ¿sí? ¿Cuántas líneas debía tener mi tabla? 4. 4. Profe, ¿cómo vamos a comenzar? Mitad y mitad. Para P, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Profe, si hay 3 proposiciones, 2 a la 3 igual a 8 filas. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profe, ¿cómo comenzamos? Entonces, coloco aquí las proposiciones involucradas, PQR y mitad y mitad. Ah, profe, entonces a este ya, como aquí hay 8 filas, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. Y aquí continuamos.
2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ay, me Y si perdí. fueran 16. ¿Cómo? Ahí te Perdí. perdiste. Bueno, cuéntame en qué te perdiste. No entendí, profe, qué pena. No, tranquila. Para eso no le dé pena, que para eso están las web. Para eso son las web. Entonces, si tengo una proposición, ¿cuántas filas debe tener mi tabla? 2. Verdadero, María falso. Isabel. Muy bien. Ahora, cuando yo tenga dos proposiciones, ¿sí? Dos proposiciones, ¿cuántas filas debe tener mi tabla? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí las ves? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo vamos a iniciar? Entonces, mira, aquí en la primera columna vas a iniciar con 2 verdaderos y 2 falsos. Es decir, tiene que quedar equilibrado. Aquí no me puede quedar un verdadero y aquí 3 falsos. O 3 verdaderos y un falso. No, equilibremos las cargas. 2 verdaderos y aquí ¿cuánto? 2 falsos. 2 falsos. Y para Q, mira, entonces equilibramos las cargas. Entonces, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Es decir, aquí inicio con 2 y aquí ya inicio con ¿quién? Con 2 verdaderos, 2 falsos y aquí con 1. ¿Sí? Verdadero, falso y así. ¿Eso es una regla? ¿Siempre deben ir así? Sí, eso es una regla. Ah, No bien. necesariamente, pero si usted me pone eso en desorden, primero, se puede. Aquí esas son todas las posibles combinaciones que se pueden realizar. Eso ya es un tema de combinatoria. Bueno, no voy a entrar, digamos, a complicarlos con ese tema. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones diferentes? Aquí tenemos 4 combinaciones diferentes. Esas son las combinaciones diferentes que se pueden realizar. ¿Sí? Entonces, digamos que yo podría escribir esto de forma diferente, pero debo tener todas las combinaciones. ¿Sí? Es decir, aquí que me quede falso, falso, aquí, por ejemplo, falso, verdadero, aquí verdadero, verdadero, aquí verdadero, falso. Ahí las tengo todas, pero si yo lo hago en desorden, primero me voy a perder. Y segundo, para el profe le voy a complicar las cosas. ¿Sí? Que el profe por allá se va a tener que poner a mirar, ay, a ver si tiene todas las combinaciones. ¿Sí? Entonces, hagámoslo en orden para que ustedes tampoco se pierdan. Entonces, si tengo 8 filas, mire, 8 filas, porque hay 3 proposiciones, entonces yo divido 4 verdaderas, ¿sí? 4 O sea, falsas. va de acuerdo a la Ah, ya proposición. entendí, ya. Entonces, vamos ajustando las cargas. Aquí no Sí. pueden haber 5 verdaderas y 3 falsas, no, tiene que haber la misma proporción, ¿sí? La misma proporción, 4 verdaderas, 4 falsas. Ya de aquí bajo de 4 a ¿cuánto? A 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Siempre inicio con verdadero. Y aquí de 4 a 2 a 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí voy a tener todas las posibles combinaciones diferentes. ¿Sí? Y si hubiera una proposición adicional, o sea, 4. A ver, ¿cuántas líneas debería tener la tabla? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filitas? 16, de las 16. cuales la primera deberían ser ¿qué? Si son 16, 8 8 verdaderas y 8 verdaderas, falsas. 8 falsas. 4 Después la otra va a verdaderas. tener 4 verdaderas, 4 Ah, falsas, ya 4 entendí. verdaderas, 4 falsas. Después la otra 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, hasta ajustar las 16. Y la última verdadero, falso, verdadero, falso, Una verdadero, línea falso. Verdadero. descendente. Sí. Y ahí obtenemos todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Perfecto, sí, Profe, ahí señor. la última no cambiaría, ¿sí? Por la proposición R sí sería siempre verdadero o falso hasta completar como la secuencia. ¿Cómo? Qué pena, no te escuché. Discúlpame que se me fue Sí. la onda. La proposición R Sí. sería siempre verdadero o falso hasta terminar como la secuencia. Sí, Siempre sería verdadero o falso. hasta llenar toda la línea, toda la columna, toda la columna. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así nos vamos yendo. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, Qué señor. bonito. Sí. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Miren aquí, ustedes me dan
míralo, a usted le dieron esto. Ah, pues, le dieron esto. Por acá le dieron esto. Ay, profe, me dieron esto. Algo así. Jóvenes, ¿cuántas proposiciones hay? En el- 2. 3. Tres. ¿cuán- Tres, a ver las Ah, tres. dos. 2. 2 porque una es la negación. Muy bien, muy bien. Entonces, hay dos proposiciones. ¿Cuántas líneas debería tener mi tabla? 4. 8. 4. Recuerde que es Ah, 2 a la 4. 2. ¿Sí? 2 a la 2, sí. Es, como tengo dos proposiciones, la formulita es 2 a 2 la a la 2. 2. ¿Sí? Entonces, dos proposiciones, 2 a la 2. Aquí hay dos proposiciones nada más, 2 a la 2. ¿Listo? Bueno, entonces, las proposiciones involucradas, miren que son P y Q. Entonces, comienzo con P. Dos verdaderos. Dos ¿Y luego falsos. quién? 2 Dos falsos. falsos. Véanla ahí. ¿Y con Q cómo sería? Verdadero, falso, Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdad. Véalas ahí. Listo. Ahora, luego vamos a calcular las negaciones. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, todo lo que vea negado. Entonces, perdón, aquí se me fue. Si aquí Q es verdadero, ¿qué sería no Q? Verdadero. Verdadero. Falso. Sí, sí. Ah, Si Verdadero. Q es verdadero, no Q es Verdadero. verdadero. Si yo le digo, hoy no comí, ¿sí? Estoy diciendo, hoy no, bueno, hoy estoy en la web y hoy no estoy en la web. Sí, es lo mismo. Falso. Ah, bueno, entonces falso. Entonces mire que si esta es verdadera, esta tiene que ser falsa. Si esta es falsa, esta tiene que ser verdadera. Si esta es verdadera, esta tiene que ser falso. falsa. Y si esta es falsa, esta tiene que ser, Verdadero. porque estamos hablando de la negación de Q. De Q. Si por acá estuviera la negación de P, aquí también debería, a ver, ¿cómo sería acá, por ejemplo? Colocaría negación de P y aquí ¿qué iría? Verdadera. ¿Verdadera acá? La negación de P. Falso. Falso. Falsa. Mire que aquí sobre esta línea P es verdadera. Aquí entonces, ¿cómo sería no P? Falsa. Aquí ¿cómo Falso. sería P? Aquí estoy diciendo que es Falso. verdadera. Falsa. Y acá. Verdadero. Y acá. Verdadera. Verdadero. Verdadera. Listo. Muy bien. Eso si tuviéramos por allá la negación de P, pero no la tenemos. Ahora, entonces, entonces colocamos a continuación las negaciones si las hay. Y observen estos paréntesis por acá. ¿Sí? Esos símbolos de agrupación los voy a tener en cuenta de primero. ¿Sí? Entonces, primero, este símbolo me está diciendo que calcule la disyunción entre P, las proposiciones P y Q. La disyunción. ¿Sí recordamos la disyunción? La disyunción es falsa únicamente cuando ambas proposiciones son como. Cuando ambas son falsas. Cuando ambas son falsas. Entonces, por acá está, mire la palabra. ¿Sí? Disyunción. Cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí? Entonces, la disyunción es falsa. Entonces, vamos a mirar. Aquí hay dos verdaderos. ¿Cómo es la disyunción entre P y Q? Verdadero, ¿sí lo ven? Perdón, profe, ¿puede colocar de nuevo la tabla de disyunción? Aquí está, mírala. Aquí la tengo. Ya. Ahí la tengo, ahí le estoy, ¿cierto? Ahí le estoy, sí, bueno, se me da la palabra. Ahí te estoy mostrando cuál es la tablita de la disyunción. ¿Sí? Pasteleando, te estoy pasteleando cuál es la disyunción. ¿Listo? A ver, entonces, a ver, aquí mire que aquí estoy relacionando las proposiciones P y Q mediante una disyunción. Entonces, a mí que no se me vayan los ojos para otro lado. Me fijo en P y en Q. Entonces, mire, P es verdadero, Q es verdadero, la disyunción es verdadera. P es verdadero, Q es falso, la disyunción es Verdadera. P es falsa, Q es verdadera, la disyunción es Verdadera. y P es falso, Q es falso, la disyunción es Falsa. falso. Muy bien. Falso. Entonces, mire, aquí ya calculé P o Q.
Ahora, ¿qué me hace falta para finalizar con la expresión? Entonces, Calcular la bicondicional, no me confunda la bicondicional con la condicional, entre esta proposición compuesta La negación de Q. y la negación de Q. Entonces, esas son las que voy a tener en cuenta. Mire que aquí ya la calculé. Ya calculé P o Q. Y voy a calcular la bicondicional entre este y la negación de Q, que eso es lo que sigue a continuación. Entonces, por eso es que sombreamos estas dos. Bicondicional entre no Q y P o Q. ¿Vale? Entonces vamos a calcular. Entonces mire lo que me dice la bicondicional. Que la bicondicional solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son, perdona, o ambas proposiciones son falsas. La bicondicional es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Entonces cojamos acá. Falso, mire, la bicondicional entre estas dos. Esta es falsa y esta es verdadera. ¿Qué me debe dar? falso. Me debe dar falso. Recuerde que la bicondicional solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Esto ya es una proposición compuesta. Esto es una proposición. ¿Sí? Entonces yo tomo las dos proposiciones y calculo la bicondicional. Aquí la proposición no Q es verdadera y P o Q es verdadera. ¿Cuál es la bicondicional? Entonces cuando yo aplico la bicondicional, ¿qué me tiene que dar? Verdadera. Ahí. Ahora, mire que aquí tengo que no Q es falsa y tengo que P o Q es verdadera. ¿Qué sucede acá entonces? ¿Qué me dice la bicondicional? Falso. Es ser falso, ¿sí? Para que la bicondicional sea verdadera, o ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son falsas. Y acá, a ver, no Q es verdadera y P o Q es falso. ¿Qué pasa entonces cuando calculo la bicondicional? Esta es verdadera y esta es falsa. ¿Qué pasa? Pregunta. Falso. Esto me da falso. Listo, cuéntenme. ¿Qué pasa si se invierte el orden de la negación? ¿Cómo así que lo invierto? O sea, si el cuadro está primero la negación y después está la conjunción. No como está aquí escrito no como está enunciado arriba, pues. Primero está la negación acá y después la... No, ahí no hay ningún problema. Porque se invertirían esos valores, quedaría la B donde está la F y la F donde está la B. A ver, ¿cuál es? Ay, no, por favor. ¿Cuál es? Si usted mira el enunciado, primero está la conjunción, está lo que está entre paréntesis, está primero. Sí. Pero en el cuadro, los valores falso, verdadero, primero está la Q negación y después sí está lo que está junto. No, entonces mira, lo que te está diciendo, ¿estamos hablando de este cuadro? No, el de arriba, lo que está en amarillo. No hay problema. Está invertido con relación a lo que está... No hay problema porque usted está calculando la bicondicional entre quién. Entre no Q y P o Q, ¿sí o no? No importa si esto está acá o esto está acá. No importa que estén invertidas. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué es lo que me va a importar? Que si este es verdadero y este es falso, bajo la bicondicional, ¿esto qué me va a dar? Falso. Porque la bicondicional me dice que si ambas, ¿sí? Si hay al menos una falsa, la bicondicional es ¿qué? Falsa. Falsa. ¿Sí? Eso, entonces yo debo tener en cuenta esa regla. Es como si a mí me dijeran, voy a jugar baloncesto, hombre, usted no le puede pegar al balón con el pie. No puede hacer eso. O no puede irse caminando con el balón, porque es que cometes una falta. Entonces lo mismo acá. Entonces aquí nos tenemos que apegar a la regla. Y la regla me dice, no, mire, estás calculando la bicondicional entre estas dos. Esto es esto lo veo como una proposición y esto como una proposición. ¿Listo? Sí, señor. Esto es una proposición. Entonces, simplemente, mira, si vas a calcular la bicondicional,
la bicondicional solamente va a ser verdadera o cuando ambas son verdaderas o cuando son falsas. ¿Sí? De resto, la bicondicional es falsa. Entonces, como yo aquí tengo, por ejemplo, acá que ambas son verdaderas, esta es verdadera, entonces la bicondicional me da verdadera. Pero mire que aquí hay una verdadera y una me da falso. Aquí hay una verdadera y otra falsa. Y entonces, si esto estuviera acá, no importa. No importa, ya No. entendí. Sí, ya entendí. Simplemente siga la regla. La regla. ¿Sí? La regla. Entonces, si esta está acá adelante y esta está acá, te va a dar lo mismo. Mira que aquí vas a tener verdadero, 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 y aquí falso. Y aquí falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, ¿A qué señor. vas a llegar? Al mismo resultado. Al mismo resultado. ¿Sí? Al mismo resultado. ¿Listo? Bueno, y ojo, aquí hay algo muy importante que ustedes les van a pedir. Clasifique si la expresión es una contingencia, una tautología o una contradicción. Profe, ¿cuándo es una contingencia? ¿Cuándo es una contingencia? Cuando, mire que aquí se combinan entre falsos y quién. Y verdaderos. ¿Sí? Ahí hay un verdadero. Entonces, ahí va a ser una contingencia. Es decir, cuando yo veo falsos y verdaderos, ¿sí? No me importa si veo un verdadero nada más o no importa si veo un falso nada más. Si yo veo falsos y verdaderos, la tabla es una contingencia. Profe, ¿cuándo va a ser una tautología? Cuando todos estos señores de acá son como verdaderos. Cuando el resultado final de la tabla, esto es verdadero, 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 verdadero. ¿Cuándo va a ser una contradicción? Cuando todos estos valores al final son como falsos. Falsos. Entonces, ahí voy a hablar de una contradicción. Entonces, si usted observa acá combinaciones de verdaderos y falsos, no importa si hay un solo verdadero, no importa si hay un solo falso, es una contingencia. Pero si todos son verdaderos, es una tautología, y si todos son falsos, es una contradicción. ¿Sí? Eso lo tengo. Bueno, ahorita les muestro para no descompletar. Ahora, muchachos, ¿queda claro cómo se elabora la tabla de verdad? Sí, señor. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a ver otro ejemplito. Miren, este está más complicadito. Ay, por favor. P implica Q, y no R, y R o P, y implica Q. Ustedes me van a decir, por favor, me van a indicar cuántas proposiciones simples tenemos aquí. A ver, ¿cuántas? Dos. 3. Una, dos. Y dos. ¿Tenemos dos? Tres. A ver, muéstrenme las dos. Tenemos P. ¿Tenemos a qué más? Q. Y R. Tenemos R. Muy bien. Es decir, que tenemos tres proposiciones. Muy bien. A ver, si tenemos tres proposiciones, jóvenes, ¿cuántas líneas debe tener mi tabla? 8. Debe tener 8. Muy bien. Debe tener 8. Mírelas ahí, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí lo recuerda? Hay Sí, 3, señor. entonces 2 a la 3. Entonces yo digo, bueno, la fórmula es 2 a la P o a la N, donde N es el número de proposiciones, ¿sí?, que hay involucradas. Entonces, como yo tengo 2 a la 3, entonces me va a quedar 2 por 2 por 2. Y esto no es 6, es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien. Listo, entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo voy a comenzar? Entonces, 4 verdades, 4 miro las proposiciones que hay acá involucradas primero, ¿cierto? ¿Cuáles son? PQL. P, R, listo. Muy bien, entonces inicio. Ahora sí, cuénteme, ¿cómo iniciamos? 2 verdaderas, 2 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora, para Q. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Muy bien. ¿Y para R?
Verdadera, falsa, falso. verdadera, falsa, verdadera, falsa. Eso, entonces mire, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Y entonces usted se preguntará, bueno, profe, ¿y entonces cómo sigo acá? ¿Con qué debemos seguir? ¿Con quién? ¿Qué dije yo? P y Q. Con las negaciones. Negación. Vamos a seguir con las negaciones. Por ahí está negada ¿quién? ¿Quién está R. negado? R. R. Entonces, a ver. Entonces, aquí vamos a seguir con la negación de R. Entonces, aquí R es verdadero. ¿Cómo sería la negación aquí de R? Falso, Falso. lo contrario. Lo contrario, muy bien. Si aquí es falso, aquí sería. Verdadero. Si aquí es verdadero, aquí sería. Falso. Si aquí es falso, aquí sería. Verdadero. Si aquí es verdadero, aquí sería. Falso. Si aquí es falso, aquí sería. Verdadero. Si aquí, bueno, y así sucesivamente. Pues ustedes ya me entendieron, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Ahora, ahí tenemos la negación. Ojo, pues, ¿con quién sigo? Entonces usted se va a preguntar, ve, profe, ¿con quién sigo? Entonces mire este corchete. ¿Sí? Mire, ¿ves? Sí, este corchete. Mire que este corchete encierra toda esta expresión. Entonces, yo voy a seguir con esta expresión. Y vamos entonces, en el orden natural, esto están haciendo como fila, en el orden natural, entonces te va de primero, en el orden natural. Entonces, primero voy a calcular quién. P entonces Q. P implica Q. Vamos entonces con Sí, P sí. implica Q, ¿cierto? Porque los paréntesis me están diciendo, vea, los paréntesis me dicen, primero haga esta operación, primero las que están entre paréntesis. En matemáticas, por lo general, siempre hacemos las operaciones que están dentro de los paréntesis. A eso se le llama un orden, ya eso tiene un orden establecido. Entonces, vamos primero con la implicación. Bueno, entonces vamos a la implicación y cómo calculamos la implicación entre P y Q. Si recuerdan cuál es la tablita, aquí se la Sí, mire. señor. Mire aquí el pastelito. Mire que, ojo, entonces aquí debemos tener en cuenta, aquí sí debemos tener en cuenta un orden. ¿Quién es el antecedente y quién es el Consecuente. consecuente? Antecedente y consecuente. ¿Listo? Bien, entonces mire que la única forma de que una implicación sea falsa es si el consecuente es Falso. falso, si el consecuente es falso. ¿Listo? No hay otra forma. Es la única forma de que, ¿sí?, la implicación sea falsa. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Antecedente verdadero y consecuente. La única forma. ¿Sí? Porque si ambos son falsos, la condicional es verdadera. Entonces vamos a ver cómo construir. Entonces aquí ya está. Entonces yo mire que aquí P es el antecedente y Q es el Consecuente. antecedente verdadero, consecuente verdadero. ¿Cuánto me da la implicación? Verdadero. Verdadero. Acá, antecedente, consecuente verdadero. Verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Mire que antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Antecedente falso, consecuente verdadero. Verdadero. Entonces, miren ahí, antecedente falso, consecuente verdadero, verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, verdadero. Vean acá, ahí me lo está diciendo la tabla. Antecedente falso, consecuente falso. Verdadero. Antecedente falso, consecuente falso. Verdadero. Listo. Ahora, ¿con quién seguimos? Profe, no nos muestra el chancuco. Bueno, hay que mostrarlo. Ustedes por allá, cuando estén desarrollando, también lo van a poder mirar. Listo. A ver, ¿con quién sigo? Cuéntenme. Con R o P. Con R. Muy bien, muy bien. Entonces sigo con R o P. ¿Cierto? Vamos entonces con R o P. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta la tabla de, otra vez la disyunción. La disyunción me dice que, ¿cierto?, que si la única forma de que una disyunción sea falsa es que ambas proposiciones sean Falsa. falsas. Listo. Vamos entonces a ver qué sucede si ambas proposiciones. Verdadero. Entonces, exactamente. Entonces vamos a ver por acá. Entonces mire que yo no puedo relacionar, yo estoy relacionando a R, la proposición R y la proposición P. Ojo, bajo la disyunción. Por eso están aquí en amarillito. ¿Sí? Entonces, observe.
La disyunción, si ambas son verdaderas, la disyunción me da Verdadero. verdadera. Entonces mire que aquí un truquito, mire que aquí hay al menos una verdadera, ¿sí? Entonces verdadero, verdadero me da verdadero, verdadero, falso me da Verdadero. verdadero. Recuerde que la disyunción, la única forma de que sea falsa es que ambas proposiciones sean falsas. Verdadero con verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Verdadero con falso me da Verdadero. Verdadero. falso con verdadero, Verdadero. falso con falso, Falso. Falso. falso con verdadero Verdadero. Verdadero. y falso con falso me va a dar Falso. 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 Ay, Diosito. ¿Listo? Ahí está. Mire que eso es así de fácil. Lo llevo uno de la mano. Bien. Ahora, ya calculé P implica Q, ya calculé no R, ya calculé R o Q. Ahora me falta calcular la conjunción entre todas estas cosas. Pero yo voy a comenzar en un orden, ¿sí? Primero voy a... Las primeritas, entonces, hasta están en la fila. Estas son las primeritas. Entonces, primero calculo la conjunción entre quién. P. P implica implica R. Q. Eso. Y No. negación de R. Eso. Entonces, vamos va que nos vamos como yendo en orden. Va. Y vamos a calcular entonces la conjunción. Ojo, recuerde, conjunción entre estos dos. Calculemos la conjunción. Recordemos que la conjunción es verdadera si ambas proposiciones son como. Verdadero. Verdadero. Si ambas proposiciones son verdaderas. Mire que aquí tengo las proposiciones involucradas. P implica R y no R. Entonces no importa el orden. Lo que me dice la tabla es que si ambas son verdaderas, ¿sí? La conjunción entre ambas proposiciones es Era verdadero. verdadera. El resto es falso. Entonces yo me preocupo ahí por el orden. Entonces, a ver, falso, verdadero me va a dar Falso. falso. Verdadero con verdadero me da Verdadero. verdadero. Falso con falso me da Falso. falso. Entonces, mire, acá no R es verdadero y P implica Q es falso. ¿Cuánto me da? Falso. Falso, verdadero. Falso. Verdadero con verdadero. Verdadero. Y así, falso, verdadero. Falso. Y verdadero con verdadero me da Verdadero. verdadero. Muy bien. Listo. Profe, y entonces todavía nos falta. Ya calculamos la conjunción entre estas dos y ahora entonces voy a calcular la conjunción de estas dos señoras. ¿Con quién? Y R o P. Mire cómo me voy yendo en orden de Ay, qué bueno. ¿Sí? bonito. Nos vamos yendo en orden. Entonces vamos a calcularla. Miren acá. Entonces, mire que ya tengo involucradas esta, ¿sí? Que es esta, que calculamos ya la conjunción. Esto ya tenemos los valores de verdad y R o P. Vamos a calcular la conjunción. Y entonces, de nuevo, la conjunción me dice que si ambas son verdaderas, que la conjunción entre estas dos, porque eso es lo que yo estoy calculando, la conjunción entre esto y esto va a ser verdadero. De lo contrario, si hay al menos una falsa, la conjunción ¿cómo es? Falsa. Muy bien. Entonces miremos acá. ¿Cuál me da el valor de verdad aquí en la conjunción? Falso. Falso. Acá. Verdadero. Acá. Falso. Acá. Falso. Acá. Falso. Falso. Y aquí. Falso. Y acá. Y falso. Falso. Ahí está. Profe, ya terminé. No, señor. Le faltan. Me falta, mire. Entonces ya calculé la Todo el corchete con Eso. Q. Entonces, ese corchete me está diciendo que ese es como ya una sola familia, ¿cierto? Entonces lo debo tener como el solito, ahí ya está, esa es la casita donde están pues ellos, esto es una sola familia ya y todos contra Q. Aquí, ojo, aquí mucho cuidado porque en la implicación sí debemos tener en cuenta quién es el antecedente y quién es el consecuente, ¿sí? Porque la implicación, si me dice, mire, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es como falso. Entonces aquí sí debemos tener en cuenta el orden. Aquí no, aquí pues no me cabe la expresión, pero ustedes saben que aquí
voy a tener en cuenta. ¿Este va a ser quién? El corchete. ¿Y El el consecuente. antecedente o consecuente? El El antecedente. antecedente. Este es el antecedente, vean acá. Y Q, el consecuente. Y Q es el consecuente. Ojo pues que aquí sí debemos tener en cuenta el orden. Este es mi consecuente. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Sí? Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Qué me debe dar? Falso. No, ojo. Antecedente falso. Verdadero. Antecedente falso. Falso. Sí. Consecuente verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Me da? Verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Me da? Verdadero. ¿Sí? Entonces, ahí sí lo debemos tener en cuenta. Si usted quiere, le puede colocar esta columna. Cuando lo haga en Excel, lo puede hacer. Esta columna la pone acá al lado. ¿Sí? La traslada. No hay ningún problema. Para que ustedes tengan quién es el antecedente y quién es el consecuente. Entonces, ¿este es quién? Es antecedente. Y este es el consecuente. Q Antecedente consecuente. verdadero, consecuente verdadero. Antecedente verdadero, Verdadero. consecuente verdadero. Antecedente falso, consecuente falso. ¿Qué pasa cuando el Verdadero. antecedente? Eso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Antecedente falso, consecuente falso. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Antecedente falso, Falso. consecuente verdadero. Antecedente Verdadero. falso, consecuente verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero. ¿Qué me debe dar? Verdadero. Antecedente falso, consecuente falso. Míralo acá. Antecedente falso, Verdadero. verdadero. Antecedente falso. Este es el antecedente. Consecuente falso. ¿Qué me da? Verdadero. Verdadero. Mire, ¿a qué pasó acá? ¿Cómo son todos los valores de verdad? ¿Cómo son? Todos verdaderos. ¿Verdad? Todos verdaderos. A eso se le conoce como una Tautología. 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 Entonces, para nosotros va a ser una tautología, ¿sí? Porque todos los valores de verdad son verdaderos. Entonces, esa es la tabla manual que usted tiene que desarrollar. Tienen que mostrar todos los pasos, todos, ¿sí? Así como lo hicimos acá. Todos los pasos los deben mostrar. Y esa es la tablita manual que usted tiene que desarrollar. Entonces, profe, ¿qué es una tautología? Bueno, entonces cuando todos los valores son verdaderos, como en este caso, es una tautología. Si todos son falsos, sería una Contradicción. contradicción. Y si se combinan entre falsos y verdaderos, no importa si hay Contingencia. contingencia. Profe, es que aquí, profe, pues que aquí hay un falsito nada más. Profe, no es una tautología, es que por ese falsito. No, es una contingencia. ¿Listo? Así hay un falsito. Entonces, pero es que aquí hay un falso, es una tautología. No, señor, es una Contingencia. contingencia. ¿Listo? Eso es lo que nos está indicando esto. Bueno, a ver, chicos. Nos falta la parte de reglas de inferencia, pero esta parte no quisiera como, digamos, que lo hiciéramos a las carreras. Me gustaría como que realizáramos una segunda Ay, sí, sección. profesor. Completamente de acuerdo. Porfis. Entonces yo voy a hablar con el director del curso a ver si él nos permite, ¿sí? Para que realicemos una segunda sección. Porque yo sé que ustedes se van cansando y esto es muy importante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Ay, sí, profesor, una nueva reunión. Bueno, entonces permítame. Ojo, simulador de lógica. Ese es el tercer punto, todavía no hemos terminado. Vamos a ver, entonces nos piden generar la tabla en el simulador de lógica de la UNAD. Entonces, miren, ¿ustedes sí recuerdan este anexo, el anexo 2? Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí va a haber un enlace que le va a explicar cómo se maneja ese simulador. Pues una cosa muy sencillita. Y el otro enlace te lleva al simulador. Entonces, le vamos a dar clic a este enlace en el anexo 2.
que te explica cómo manejar el simulador. Y esto es una cosa, muchachos, pero una cosa muy sencillita. ¿Sí? Muy sencilla. Recordemos, vamos a realizar la tabla de esta expresión. ¿Sí? Vamos a reducirlo un poquito acá. Y vamos a ver, permítanme acá, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Listo. Ahí lo alcanzan a ver. Sí, señor. Sí, más o menos. Listo. Ahí está. P implica Q. Bueno, entonces mire cómo empieza. Abriendo ¿qué? Corchete. Corchete. Entonces busco el corchetico, balón acá. Ahí lo encontré. Se me fue. Listo. Entonces me dice, entre paréntesis, P implica Q. Entonces busco un paréntesis. Busco P. Implica Q. Cierro paréntesis. Eso así de fácil. Ya. Listo. ¿Qué sigue? La conjunción. Y Un I, balón acá. Y. No es que esto Paréntesis, es profe. no R. Paréntesis, no R. Entonces, abro paréntesis. La negación, no R. Cierro paréntesis. Y después seguía una I, ¿cierto? Sí, señor. Y aquí quedé. Paréntesis. Paréntesis. R, ¿cierto? R. R. Y nos vamos, ya me voy a equivocar porque nos toca hacer. R, O, P. ¿Cierto? O P. P. O P. Cierro paréntesis. Listo. Y de ahí tengo que cerrar. Cierra corchete. Cierro corchete. Y. Entonces, ¿Cómo? implica R. Qué pena, no, por aquí hay unos guachos. Implica Q. Eso. Aquí no sé quién metió gol por ahí. Implica Q. Q. Bueno, entonces ahí tenemos toda la expresión, ¿sí la ven? Ahí. Miren. Y luego le voy a dar generar ¿qué? Tabla. Genero tabla. Vean ahí, qué bonito. Ahí está la tabla. Muchachos, ¿qué me tiene que dar como resultado? ¿Sí? La tabla le arroja este resultado. La tautología. ¿Sí? Le arroja el resultado. La tabla le arroja el resultado. Profe, si no me coincide la tabla del simulador con el resultado, ¿qué pasó? ¿Está malo? ¿Sí? Está malo. Yo hice algo malo acá, me equivoqué. Yo, por ejemplo, por aquí dije que este era el consecuente y este el antecedente. Entonces, me toca buscar a ver qué fue lo que hice. ¿Sí? Entonces, mire, todos son verdaderos. Y mire que acá, mire, este es el resultado. Tautología. ¿Sí? Y en la tabla también me dio que una. Nos quedó bueno. Entonces yo, pero nos quedó bueno, ¿cierto? Vamos a hacer el otro. Vamos a buscar la tabla de verdad del otro. Se nos daba falso, verdadero, falso, falso. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces nos vamos por allá. Bueno, y profe, entonces ¿esto cómo hago? Vea, coge, herramienta, recortes, ¿sí? Nuevo, lo selecciona, coges en un documento, porque debe ser un documento Word, ¿cierto? Y esto es así de fácil. ¿Sí? Abro mi Word y pego. Ahí me quedó mi tablita bien bonita. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Listo? Vamos con el otro. Con la otra tabla ya para finalizar. P o Q, sí, solamente sí. Sí. No. Vamos a ver entonces. Vamos a colocar por acá. Vamos entonces a generar la tabla. Vamos a devolvernos por acá. Y vamos a limpiar esto. Bien, entonces, a ver, P, entonces abro paréntesis. Miren. Abro paréntesis. P. O. Q. Cierro paréntesis. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué me falta? Sí. Sí, solo sí. Y condicional. No. Y Sí. solo sí. Por allá vi un no.
Negación de Q. Negación de Q, muy bien. Balón ahí y le digo generar tabla. Miren, falso, verdadero, falso, falso. Falso, verdadero. Vamos a mirar. En mi tabla tiene que estar de la misma forma. ¿Sí? Mira el resultado. Falso, verdadero, falso, falso. ¿Listo? Ahí en ese orden. Falso, mire. El mismo resultado. ¿Eso quiere decir que mi tabla está qué? Buena. Bueno, Nos entonces. quedó buena. Entonces, muy bien. Entonces les cuento. Bueno, no nos alcanzó la charla, digamos, para finalizar con todo el tema, pero podemos realizar una nueva web y explicamos el tema que nos falta. Bien, entonces, ¿en qué vamos a estar en la capacidad por ahora? Vamos a estar en la capacidad, primero, desarrollar el primer ejercicio, pasar del lenguaje simbólico al natural, ¿cierto? Generar la tabla de verdad manual, ¿sí? Generar la tabla en el simulador de lógica y hacemos el videito, no nos dé pena. Es más, yo les voy a compartir por aquí un enlace, ¿sí? Para los que deseen, de un video tutorial en el cual, permítanme, quito esto, ¿sí? De cómo, digamos, realizar una presentación. Tienen que descargar este programa, eso sí, o si usted tiene otra forma, pues lo hace de otra forma. ¿Sí? Ahí les voy a compartir el video en YouTube. Listo. Ahora, permítame. Antes de que se me vayan, me van a llenar, por favor, esta asistencia tan amables, ¿sí? Me van a llenar esa asistencia, por favor. Me van a indicar su nombre, sus apellidos, su correo electrónico, el institucional, su documento, el grupo al que pertenecen y cuál es su tutor, ¿sí? Si soy yo, Carlos Alberto Acevedo, si es el profesor Marlon Osorio o si es el profesor Marco José Barrera. ¿Listo? Bueno, les hago una... ¿Qué dudas tienen? ¿Con qué dudas quedamos? Listo. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Entonces yo voy a hablar con el profesor Marco para que realicemos una nueva web, ¿sí? Lo importante aquí no es que, ¿cierto? Que ustedes aprendan, ¿sí? Y digamos, en esa nueva web entonces veríamos la parte de reglas de inferencia, que es muy importante. Profe, yo no puedo asistir, tengo algún inconveniente, entonces no importa, puede ver la grabación de la web. ¿Listo? Cuéntame, por ahí me alzaron la mano. Denis. Luis, cuénteme. Profe, lo mío era más una cuestión técnica. Es que en una parte de la lectura piden una lectura de Villalpando 2014. Lo que Sí. pasa es que cuando yo trato de ingresar, me dice que el URL no funciona. En eso hay veces que pasa, digamos, con esta bibliografía, pero nosotros esta web conferencia se las vamos a estar compartiendo, ¿listo? A través de sus correos institucionales, a través de los foros, ¿listo? De la grabación. Entonces, de pronto, a ver qué podemos hacer. Yo voy a hablar con los dos profesores a ver si les podemos bajar, digamos, esa información y compartírsela, listo, a través de los correos. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Diana, cuéntame. No, tutor, yo solo quiero felicitarlo porque su método de explicación de enseñanza es excelente, muy amena, sí, Muchas gracias. interactiva, muy bien, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Diana. Bueno, entonces voy a finalizar la grabación. Voy a tener la grabación.